Buenas tardes, bendiciones para todos los oyentes que ya están en sintonía con su espacio de esta tarde en honor a Jesús. Bendiciones, Yovanka. Dios te bendiga, mi hermano Aidob, y Dios bendiga a toda la gente que está en sintonía a esta hora de la tarde. En su programa Toque de Queda en honor a Jesús. Amén. Hoy tenemos un programa muy interactivo, ¿verdad? Hoy tenemos nuestra mesa redonda, como dicen por ahí. Mesa, mesa debate bíblica, bíblico, sí. mesa redonda, mesa de Amén. análisis, como podríamos llamarle. Pero es un tema, es una programación muy importante y buena que tenemos el día de hoy. Amén. Y como siempre vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Miguel Idobio Oficial. También estaremos a través de la página de Facebook de Cielo 104.7 FM. Usted puede entrar a cualquiera de estas plataformas y darle a compartir. Miguel Idobio Oficial. También Cielo 104.7 FM. Ya yo compartí en mi Facebook de Cielo. Amén. A mi Facebook te va a coger ese link, te lo va a compartir, porque hoy, Dobby, tenemos programación especial. Amén. Hoy ha sido de gran bendición, ¿verdad? Porque tenemos muchas personas, hermano, que están interesadas hoy en el tema que hoy vamos a tratar, y va a ser de mucha bendición y de edificación, así es. Principalmente sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Veía las redes, cómo la gente comentaba, y no, hay que traer este tema, hay que traer esto. Entonces, este tema ha sido un tema como de un despertar, ¿verdad? En lo que es esta mesa de debate en el día de hoy. Ha despertado mucha inquietud. Claro, la gente tiene esa inquietud y nos sentimos, hermano, contentos de que la gente quiera escuchar lo que es la palabra de Dios, ser edificado, ¿verdad? Y ser direccionado conforme al propósito de Dios. Amén. Y en esta tarde saludamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook, Miguel Idobio Oficial, a través de Cielo 104.7 FM. Bendiciones. Y como decía Yovanka, comparte esta transmisión con alguien. Coja el link ahí en Cielo, en Miguel Idobio Oficial, en el programa En Honor a Jesús también. Amén. Comparte ese link con alguien para que sea bendecido en esta tarde. Amén. Amén. Hoy nos honran unos ministros que más adelante estaremos haciendo una presentación de ellos. Hoy será de mucha bendición y sabemos de que el tiempo apremia, hermano, y hoy nos sentimos contentos por eso. Amén. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Gloria al Señor. Inicia este tiempo de oración y después vamos a estar diciendo el tema que vamos a tener en nuestro debate bíblico el día de hoy. Oramos al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, sí, Dios. Señor. Te damos gracias por este tiempo, Dios mío, que estamos aquí en esta programación. Amén. Te pedimos, Dios mío, que tú sigas glorificándote, Dios mío. Mira este tema, Señor, que vamos a trabajar en el día de hoy, Señor. Glorifícate conforme a tu propósito, sí, que sea de edificación, que sea de bendición a cada persona que está ahí a través de su radio, Señor, escuchando a través de estas ondas radiales. Lo bendecimos, Dios mío, a través de la plataforma, Señor, que estamos utilizando para transmitir. Dios mío, que tú bendiga cada vida, que cada persona sea edificada, sea, Dios mío, Padre amado, aclarada su conocimiento, sí, Dios. Glorifícate conforme a tu propósito, Dios, y que todo, Dios mío, Señor, Dios mío, sea para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a estar diciendo el tema que vamos a tratar en el debate del día de hoy. A propósito de la semana pasada, que estábamos aquí con nuestro invitado, que también estará con nosotros, nuestro ministro profeta Julio César Deffer. Amén. Y compartió con nosotros la semana pasada, y estamos hablando acerca de la cultura hebrea, y también pues tocamos el tema de las festividades bíblicas, o festividades judías, como usted la quiera decir, pero esas festividades que se está hablando mucho de ellas, y hicimos unos tópicos ahí, algo se trató, pues decidimos hacer esta mesa de debate ya de manera formal, con otros ministros más preparados, capacitados también en la palabra, que van a estar exponiendo, por así decirlo, su tesis con relación a esto. Amén. Y tenemos este debate acerca de las festividades bíblicas, Idobio. Amén. Que es una tremenda bendición este tema, un tema que está en el tapete en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Y el propósito principal de esto, como compartí en mis redes, es edificar. Amén. Aclarar cualquier duda que tengan las personas
Lo principal es edificar. Esto no es buscando views ni buscando promociones, sino que es una situación que está en el momento y nos encontramos muchas personas que nos preguntan, Jovanka, pero si yo no celebro las fiestas bíblicas, me pierdo. ¿Qué pasa si no la celebro? ¿Qué está pasando con esto? ¿Esto afecta a mi fe? Entonces, ante esas inquietudes, nosotros traemos este tema. Entonces, nuestro hermano Idobi ya rápidamente va a estar dando, pues, la dinámica de cómo va a ser este debate. Amén. Antes de presentar a nuestros hermanos, vamos a estar diciendo la dinámica de cómo va a ser esta mesa. Amén. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Usted sabe que el tema a tratar es la fertilidad bíblica. Y vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Y después de la pausa entonces volvemos con la explicación. Amén. Excelente. Amén, gloria al nombre del Señor. En el día de hoy estamos, hermanos, ya en nuestra mesa, ¿verdad? Que estamos trabajando nuestro tema, lo que son las fiestas, ¿verdad? Y hoy tenemos a los exponentes. Aquí tenemos al pastor Julio Deffer, la tenemos al ministro, evangelista y pastor también, nuestro hermano Jimmy Peguero, un hombre dotado en la palabra del Señor. También tenemos a nuestro hermano Berson, hombre querido, Alex Berson, querido en la ciudad. Y también nuestro hermano doctor y predicador y evangelista, nuestro hermano y pastor Egal Montilla. Para ellos sean bienvenidos, gracias por estar presentes. Y nada, hoy iniciamos con nuestro tema, fertilidad bíblica, en el tenor que estamos trabajando. Ahora, la pregunta sería, ¿verdad? Nuevamente, como la semana pasada hicimos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o qué son las festividades bíblicas? ¿Verdad? Conforme al contexto que usted tiene ya, nuestro hermano Julio empezaría y después iríamos con nuestro hermano Jimmy, así sucesivamente. 4 minutos. Yo pensaba que como es un debate, no solo vamos a hablar qué son las festividades bíblicas, sino que vamos a exponer si debe la iglesia de hoy celebrar las festividades bíblicas. Amén, amén. Amén. Bueno, la festividad bíblica, bendiciones para toda la audiencia que nos escucha, bendiciones, amado. Las festividades bíblicas son un mandato de Dios que Dios le dio a su pueblo Israel y que eran observadas desde los tiempos de los patriarcas. Por ejemplo, vemos que desde los días de Caín y Abel, cuando Abel va a presentar su ofrenda delante de Dios, dice que tomó de los primogénitos. Y luego vemos toda la característica de la ofrenda de Abel en el libro de Levítico. Entonces estamos entendiendo que por algo que se llama intuición, función del lado derecho del cerebro, del mundo místico hebreo, Abel está haciendo una conexión con las fiestas de Dios, o sea, está dando primogenitura a Dios. Y si yo creo que hay que celebrar las festividades bíblicas, yo creo que sí, que la iglesia debe de celebrar las festividades bíblicas. Ahora, la gran pregunta sería ¿por qué? Jesús fue más grande que nosotros, la celebró. Los apóstoles estuvieron cerca de él, celebraron todas las festividades bíblicas. Entonces, como ellos celebraron las festividades bíblicas, si el apóstol Pablo dijo, sé imitador de mí como yo de Cristo, y ellos celebraron las festividades bíblicas, creo que la iglesia debe celebrar las festividades bíblicas también. Porque aunque la salvación es prerrogativa divina, o sea, la salvación es un regalo de Dios, no depende de los esfuerzos humanos, pero el reino de Dios no depende solamente de la salvación. Hay otra cosa que Dios, o sea, de lo que tiene que ver con la salvación, porque la salvación ya fue un regalo basado en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que nos justifica delante del Padre. Ahora, la festividad bíblica, como observar Shabbat, el día que se reunían los discípulos, que era el sábado, no el domingo, y celebraban todas las festividades bíblicas, creo que tiene que enviarnos un mensaje bíblicamente, si vamos a la Biblia. Si no vamos a nuestra cultura, ¿no? Si vamos a la Biblia, se deben de celebrar las festividades bíblicas. ¿Por qué? Porque los discípulos, les repito, las celebraban. Y si nosotros imitamos a Dios, al Señor y a los discípulos, debemos celebrar las festividades bíblicas. Yo puedo parar ahí ya y que ellos sigan y después entramos en más detalle. Excelente, nuestro hermano Jimmy Peguero. Buenas noches, Dios bendiga a toda esta audiencia que fielmente sintoniza este programa cada viernes.
Este tema es sumamente interesante y como siempre en la dialéctica se establece una tesis y una antítesis para llevar al interlocutor a una verdad no conceptualizada. Yo difiero del hermano Julio Deffer y le voy a decir por qué no es necesario. La fiesta judía son 7. Está la Pascua, los panes sin levadura, la primicia, la fiesta del Pentecostés, el Rosh Hashanah. Está también lo que le dicen el Yom Kippur. Está también la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, ¿qué pasa con la fiesta judía? Es que era un símbolo, era un medio para llevarnos a Cristo. Entonces la fiesta era un medio, no un fin. Fíjese que la Pascua, que en hebreo es Pesha, ¿qué simboliza? La liberación del pueblo producto de aquel sacrificio del cordero que mandó el Señor a sacrificar y diciendo, unten la sangre en los postes y en los dinteles de la casa para que cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, cruce de largo. Es decir, Pascua es pasar de largo. Entonces, esa fiesta consistía en conmemorar que esa sangre que veía el ángel de la muerte lo cubría, preservaba su vida y provocaba esa liberación en el pueblo. Entonces, yo celebro Peshat cada día. Cada día que yo reconozco que la sangre de Cristo me lava, me limpia de todo pecado y de toda maldad, yo estoy celebrando el Peshat. Entonces, ¿por qué yo voy a resaltar la parte figurativa, el medio y no el fin? Si hablamos de los panes sin levadura, que el Hat Hamadash celebra la salida de Egipto. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tú estás renunciando al mundo para venir a Él. Entonces, yo celebro los panes sin levadura todos los días. Yo no tengo que buscar un día para hacer una fiesta y centrarme en el medio y no en el fin. La primicia, que es la fiesta del Bikurim. Cuando cruzaron del Mar Rojo, ellos celebraron la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés, es cuando el pueblo, cuando Moisés recibe la Torá en el Sinaí. Cada vez que yo recibo la palabra de Dios, los mandamientos para aplicarlo en mi vida, yo estoy celebrando Shavuot. Entonces, fíjate que te estoy hablando en el sentido histórico, contextual. Ahora, te lo voy a explicar en la parte explicativa, valga la redundancia. En el día de Pascua fue la muerte de Jesús. ¿Qué está diciendo? El símbolo fue el cordero de Moisés. ¿Qué cubría? Lo cubrió. Ahora yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. En el momento que yo recibo y entiendo que Cristo es la esencia y que Él es que quita el pecado del mundo, yo estoy celebrando la fiesta. No conmemorando del aspecto simbólico, sino en la misma esencia con mi propia vida. En los panes sin levadura, que es la fiesta del Hat Hamadat, fue la sepultura del Mesías. Ahora, en la tercera fiesta, que es el Bikurim, que es la fiesta de la primicia, ¿qué pasó ese domingo? El que estuvo muerto resucitó. Entonces la fiesta lo anunciaban a él, hablaban de él. ¿Qué está pasando con estos muchachos que están recientemente indagando en la cultura hebrea? Bueno, quieren llevarnos a la sombra y no a la esencia. Muy fuerte. ¿Puedo hacer una pregunta en ese intermediario? Jimmy, ¿tú sabes lo que significa la palabra sombra? Le toca Desde un contexto hebreo. Vamos a dejar esa pregunta bueno, ahí. Ya te tengo una por ahí. Excelente, vamos a dejarla ahí en el aire y vamos a escuchar la exposición de nuestro hermano Alex Berson, las festividades bíblicas. Bueno, bendiciones a todos, qué gran gusto poder estar acá y compartir con ustedes. Y bueno, la intención es poder edificar, ¿verdad? Poder edificar y que la gente que nos escucha pueda tener claridad con respecto a estos temas. Así que una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que nosotros no debemos tener opiniones propias en cuanto a asuntos bíblicos. En otras palabras, la palabra es nuestra regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. Lo que eso establece es que en ella está contenido todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo puedo traer una opinión personal, yo puedo opinar algo acerca de algo, sin embargo, eso no
no tiene ninguna relevancia. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a las fiestas? ¿Cuál es el fundamento bíblico que tenemos? Porque si yo dejo esto a mi opinión o a lo que dice un libro aparte de la Biblia, pudiéramos meter muchísimas cosas que no necesariamente tienen un fundamento bíblico. Por lo tanto, lo primero que necesitamos entender es qué dice la Biblia. Yo creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo con eso, que necesitamos ir a la Biblia como fundamento. 1 Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de hacer a todo hombre perfecto para toda buena obra. Obviamente, cuando Pablo está hablando de esto, está incluyendo la Torá o el Antiguo Testamento. Si nosotros interpretamos la Biblia desde el Antiguo Testamento y excluimos el Nuevo y vemos eso como algo diferente, nosotros vamos a tener un choque. Como que el Antiguo Testamento está peleando con el Nuevo, porque la única base que yo tengo para argumentar que las fiestas se necesitan celebrar es el Antiguo Testamento, no el Nuevo. No hay un versículo bíblico en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que nos motive a nosotros como iglesia a celebrar. De hecho, todo lo contrario. Mira qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice, por lo tanto, nadie os juzgue o critique en asuntos de comida, de bebida o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o sábado. Oiga lo que acaba de decir el pasaje. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde a la humildad o a hacer cultos. Verso 20 dice, se habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Porque como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún valor en contra de los apetitos de la carne. Verso 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida en Dios. Este es el pasaje, uno de los pasajes principales del Nuevo Testamento, que declara cuál es la necesidad, o sea, que no tenemos la necesidad de celebrar esta fiesta. Porque Jimmy lo acaba de decir, todo eso era sombra, eran tipos y eran figuras. Edgar Montilla. He escuchado unas presentaciones interesantes. Mi participación acá está bien solamente dirigida en la parte interpretativa, el fundamento que utilizamos. Desde programas anteriores estoy escuchando al ministro Defer decir mística judía. De ahí partimos. ¿A qué él se refiere? ¿Cuál es su fundamento de mística judía? ¿Cuáles son los fundamentos que él utiliza? O sea, su base de mística judía. El Zohar, ¿qué usted utiliza? O sea, para yo tener una idea. O sea, yo te voy a explicar lo que te responda ahora mismo o después. Sí, ahora. Bueno, el miticismo, todo tiene miticismo. La palabra miticismo o la palabra cábala, que ha sido muy satanizada. Ya entendí. Viene de la palabra lekabel y significa esto. Esto es un recipiente. Cábala significa capacidad de recibir. La capacidad de recibir, eso es lo que significa cábala. Sí. Ahora, hay muchos tipos de cábala. Hay cábala kosher, que significa cábala sana, o cábala permitida por la Torá. El judaísmo o la interpretación bíblica desde antaño, desde los patriarcas, ha tenido su misticismo. ¿Qué es el misticismo? Misterio. Como en todas las religiones, en el catolicismo hay un misticismo, que es la parte de cómo se desarrolla la litúrgica de su culto. En el cristianismo también hay un misticismo. Por ejemplo, nosotros creemos, los dominicanos,
Mi pastor puertorriqueño, el que me predicó, me decía, ustedes los dominicanos están locos, ¿quién ha dicho que Dios les va a dar unción a ustedes porque se tiran en el piso a dormir o porque vayan a un monte? Por eso está en la mente de nosotros y no funciona. Tal vez para él no va a funcionar. Entonces, eso es un eso es lo que quiere decir miticismo. Bien. Misterio. Cuando la parte del texto tiene una parte oculta. De hecho, cuando Jesús decía de que en 3 días derribo este templo. Sí. Y en 3 días derribo este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Eso es un sop, eso es un miticismo. Sí. No, sot no significa miticismo, significa oculto. Y el cristiano no practica el ocultismo. No, tú te has equivocado. No, no estoy Tú te equivocado. No, si tú le No, estás dando no vamos a una entrar. interpretación griega No, a eso, oye. No es griego. Déjame Los explicarte. judíos siempre han interpretado la palabra de 4 maneras básicas. Déjame. Acérquese al micrófono. Es mi tiempo. Siempre han interpretado la palabra de 4 maneras básicas. Cierto tiempo, pero tú me hiciste una pregunta y te pero era una respuesta, no Sí. era una exposición. Ok, perfecto. Ya entendí por dónde usted se va. Ya yo entiendo cuál es tu fundamento para yo saber cómo voy a contestar todo lo que tú me vas a decir. En primer lugar, no es lo mismo las fiestas bíblicas que las fiestas judías, porque las fiestas judías hay otras que se le agregan. De hecho, los judíos celebran la fiesta y ponen como imagen el candelero de 7 brazos y le agregaron 2 brazos más, usted lo puede buscar donde usted quiera, agregándole el Purim y el Hanukkah, que son 2 fiestas que no tienen que ver con la Biblia. Está expresa el Hanukkah, está en la Biblia, la fiesta de las luces, pero no está en mandato. Las únicas fiestas que están en mandato son 7 y están en Levítico detalladas, Levítico 23. Hay que definir eso, lo primero. Lo segundo, cuando usted me habla del Shabbat, me está hablando, no es una fiesta. No es una fiesta. No. Espérese. Vamos a definir. O es mandato o es fiesta. No agreguemos la misma cosa. No es lo mismo, por ejemplo, el lavarse los pies. ¿Es un mandato o es una fiesta? Es un rudimiento. Pero ¿es un mandato o es una fiesta? Es un rudimiento de hombre. Pero no está en la Torá. le estoy haciendo una pregunta. No me confunda un asunto. El Shabbat no es una fiesta. Bien. Eso es lo más importante. Las fiestas judías están ahí y no le agreguemos más. Es lo primero. Lo segundo que debemos definir acá es el problema del miticismo. Nosotros somos occidentales. Y por lo tanto, tú eres occidental, pero quieres interpretar un libro oriental con una mentalidad occidental. Pero no me interrumpas. No me interrumpas. Le queda un minuto, Montilla. Me queda un minuto, qué bueno. Sí. Lo que sucede es que el oriental de por sí tiene mística. Y te lo voy a demostrar. El Talmud, cuando habla de la muerte, y también la misma Torá, cuando habla de la muerte, dividen la muerte en cinco elementos que pasan en la muerte de un judío. Dentro de ellos, el número 3 dice que cuando un judío muere, no se puede hablar, no se puede comer, no se puede reír, no se puede criticar, porque ese judío todavía está ahí. Y usted contrista su espíritu. ¿Usted cree que eso está bajo la luz de nosotros como cristianos? Excelente. Mi hermano, ¿puedo hablar ya? Bien. Ya terminé. Bueno. Ahora nuestro hermano Julio Defer tiene tiempo para refutar. Mientras Jimmy exponía y Alex Berson, usted hizo preguntas. Sí, ahora yo voy a responder ¿Qué así. ¿Qué es sombra? Le ¿Qué es preguntaba sombra? algo a Jimmy. Primeramente, sombra. La palabra sombra es la misma palabra que significa semen o imagen. Entonces, la imagen, cuando la Biblia dice en el pensamiento hebreo, primeramente, la Biblia, este libro que nosotros tenemos, es un libro hebreo que se tiene que interpretar con una mente hebrea. Es imposible interpretarlo bien con una mente occidental. No es así. Caballero, es mi turno, ¿cierto? Usted lo dijo ahorita. No, porque tú me diste la palabra, yo no te he dado la palabra. Oye, es imposible interpretar este libro con una mente occidental. O yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué? Te voy a hacer 2 preguntas. Ahora tú quieres una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa cuando Jesús dijo que entre a tu habitación y lo que tú pides en privado, el Padre te lo compensará en público? Dime qué significa eso. No entiendo tu pregunta. Cuando la Biblia dice que Jesús dice, entra en tu habitación y ora en privado y tu Padre te recompensará en público. ¿Qué significa eso? Eso significa al favor de la acción que tú hiciste. No le busques otra información. No, es el resultado de lo que Edgar, tú mira. hiciste en tu tiempo Oye, de Edgar, intimidad. oye, es para tomar un punto de referencia, espérate.
Para tú saber qué significa eso, tú tienes que saber que en el primer ciclo, los judíos del primer ciclo pensaban que el talí o el manto que ellos usaban se le llamaba habitación, se le llamaba tu habitación. Sí, Y yo Jesús sé. está hablando, cuando tú entres a tu Pero- habitación, tápate con tu manto. Pero yo entiendo eso, mijo, pero es que tú te estás yendo por otro sitio. Tú estás hablando de otro punto. Tú estás hablando de... Es que Ahí tú entraste, proba- mira, tú entraste al tipo de oración hebrea. Ya, y tú te me fuiste de ahí. no es tipo de oración hebrea. Claro, Estamos mira, hablando de cultura, mira, te porque voy a es decir algo. Te voy a imposible. dar 3 explicaciones de eso. Pero vean, Número ¿de qué 1, estoy el hablando yo? talí. Dígalo. Tú me preguntaste. Él me preguntó. El talí, la palabra talí es una palabra compuesta. Significa mi propio tabernáculo. Es una Está interpretación usted errada. equivocado. Y esa palabra se repite en Juan capítulo 1, cuando dice, que Él se hizo carne, se hizo tabernáculo. Es decir, habla del momento de privacidad contigo y con Dios. Excelente, Mi hermano. pero vamos a limitarnos a las festividades bíblicas. Yo Estás entiendo yendo. que este tema Es que él se pero está tiene saliendo. mucha rama. Es que hay muchas cosas que se Excelente. tienden para llegar a un fin de la festividad de oye. Excelente. La palabra manto es la palabra hebrea begué y viene de la raíz be, que significa casa. Esta es mi Micrófono. casa, este es mi lugar. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que yo le pregunté a Jimmy, para después ir a contestarle a Levelson y después terminar contigo. Casa, Porque Jimmy fue el primero que tabernáculo, puso. habitación. Cuando la Biblia habla de sombra, está hablando de algo que se va a manifestar. ¿Cierto? Entonces, cuando la Biblia dice que esto era sombra, lo que se interpreta en el pensamiento del primer siglo es que es lo que así como se manifestaba la gloria en el tabernáculo, el Hijo que era la sombra, el Mesías que nosotros esperábamos, Jesús. Jesús nunca fue sombra. Nunca en las escrituras. Nunca. ¿Y quién está diciendo que Jesús fue sombra? Tú ahora mismo. No, yo estoy hablando del tabernáculo que decía, que usted mismo lo dice, que esto era sombra de lo que había de venir. Lo más importante es que esto está grabado. Julio Deffer le está quedando un minuto de tiempo. Entonces, lo que era sombra significa es la manifestación de eso, como tú eres la imagen y la semejanza de Dios. Adán era la manifestación de Dios, sombra de Dios en la tierra. Así mismo el tabernáculo era una sombra, así como el tabernáculo manifestó la gloria. Lo que conocemos del Padre lo conocemos en el Hijo. O dígame si alguno de ustedes ha visto al Padre o tiene alguna interpretación del Hijo. ¿Cuánto me queda para responderle a Ale ahora? 30 segundos. Bueno, no me dé el tiempo Vamos a para dar responderle. un minuto. Ok. No, ya yo lo tengo muy grabado. Yo ese Un pasaje lo he minuto. estudiado muchísimas veces. Mira, el pasaje que tú leíste se interpreta en Occidente de una manera contraria. ¿Por qué se interpreta de una manera contraria? Te lo voy a explicar. Nosotros pensamos que Pablo le está diciendo a la gente que no lo acusen, que los judíos están acusando a la gente por no guardar el Shabbat. Y es al contrario. Es al contrario. Pablo le está diciendo a la gente que ellos no lo juzguen. Y yo te voy a leer en otro contexto aquí, te voy a leer, dice, por tanto, no dejen que nadie lo juzgue en conexión, escucha la palabra, en conexión, con esta conexión, que nadie le impida que ustedes se conecten. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva guardaba Shabbat. La iglesia primitiva se reunía el sábado, no el domingo. No existe ninguna cita que demuestre que la iglesia se reunía el domingo, más si existen citas que demuestran que se reunía el sábado y que celebraban las festividades. Pablo celebraba las festividades. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, lo que pasa es lo siguiente. En la iglesia primitiva, como en los días de Jesús, hay algo que se llama Beit Din, Beit, casa, y Din, juicio, la casa del juicio. ¿Qué es lo que hacía lo de la casa del juicio? Eran los guardianes de la Torá. Es lo mismo que pasa cuando se dan cuenta que Pedro fue a la casa de un gentil, es un escándalo. ¿Cómo que Pedro fue a la casa de un gentil? Bien. Cuando sé que Pedro fue a la casa de un gentil, no. Entonces se está entendiendo que por Pedro ir a la casa de un gentil, la iglesia tiene un propio Beit Din. A eso se le llama, lo que llaman que el movimiento profético y apostólico. Eso se llama Beit Din en el contexto original. Excelente. ¿Quién Espérate, puede refutar yo. ahora? Entonces, Julio, el tiempo pasó, le queda mucho porque no, sí, esto es largo para yo poder explicar. usted lo completa ahora. Vamos a darle la O palabra. sea que la interpreta, especialmente, dame 2 segundos para cerrar. Ok. Que la interpretación que nosotros le damos en Occidente es totalmente al contrario. Sí. Ellos guardaban Shabbat y lo de la circuncisión no quería que ellos guardaran Shabbat si ellos no se circuncidaban. ¿Y por qué Pablo está diciendo que se tenían que no se tenían que circuncidar? Por lo siguiente. El que circuncidaba se llamaba el mochel, es el oficial que practica la bimilá dentro del pueblo judío. Déjeme hablar, caballero. Entonces,
Cuando Dios se le revela a Abraham en el capítulo 15, Abraham le dice que no tiene herencia porque no tiene hijo. Y Dios le dice, tu galardón es grande para conmigo, porque en la cultura hebrea el que no tiene hijo no tiene parte en la herencia. Sí, ya. Sí, porque Pero hermano, espérate un sí. momento. Lo A mí primero va a tener que darme más tiempo porque ellos Sí, son porque tres, yo ellos soy son uno. sí. A mí va a tener que darme más tiempo para yo explicar porque ellos son tres y yo uno. Ahora, Lo nosotros le vamos a dar más tiempo a Defer en la segunda, en la ronda después que pasen ustedes, porque ustedes son 3 y él es 1, entonces le vamos a dar, ¿verdad? Tiene que responderle a todo en esa parte. Estamos basando este debate en lo que es Levítico capítulo 23, porque hay personas que preguntan que No, ahorita la parte de la Biblia. estamos en el texto que tomó Amén. Person en Colosenses 2, estamos en ese contexto. Amén. Ok, entonces Estamos en ese contexto. va Jimmy y después de Jimmy, Ale, Edgar, entonces ahí le damos el tiempo a usted. Sí, sí. Ok. Es bueno decir que la palabra establece que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Número 1. Todo eso era una guía para llevarnos a Él. Colosenses capítulo 1, 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Porque Cristo es el maná que descendió del cielo. Cristo es el que tiene la espada aguda de doble filo en su boca. Cristo es el que tuvo muerto y ahora vive. Cristo es el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Cristo es el que camina encima de los 7 candeleros de oro. Cristo es el verbo de Dios que se encarnó. Dios mío, Él es la esencia de todo. Sin Cristo no hay nada. No podemos ahora exigir cosas que fueron consumadas en Él. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra y no nos dejemos confundir. Mire, las primeras 3 fiestas fueron consumadas en Él. El Peshá, el Hat Hamadash, que es los panes sin levadura, y la primicia, que fue el primogénito entre los muertos. Porque hay que aclarar algo. Anteriormente se experimentaron resurrección. Unos resucitaron. La hija de Jairo resucitó. El muerto que cayó en los huesos de Eliseo resucitó. Ahora, la resurrección, que es reposición de la vida para no volver a conocer muerte, Jesús es el primero. Y Él es la primicia. ¿Cuándo resucitó Cristo? ¿Un viernes, un sábado? ¿Un domingo? Falso. Entonces, mira, hay 2 observaciones que le voy a decir a los moderadores. Esa expresión que acaba de tener Defer y la segunda que le dijo ahorita a Edgar que eso no era cierto. El hecho de que otro expositor difiera de tu idea o de tu ideología no quiere decir que él está equivocado, que fue la palabra que dijiste ahorita, estás equivocado. Yo no creo que la discrepancia teológica debe llevarte a una confrontación personal. Entonces, ¿cómo tú le dices? Y le pido a mi querido hermano, profeta Defer, que cuando nuestro compañero esté exponiendo, si tiene alguna inquietud, pues anótela o vamos a mantener el silencio porque esto es en radio y trae mucha confusión a la gente, no es en una iglesia, es en radio. Ok, muy bien. La cuarta fiesta, que es el Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés, se cumplió en Hechos 2. ¿Cuáles son las 3 fiestas que faltan para completar esta? Es la de Yom Teruah, la Rosh Hashanah, que se tiene concebido como un aspecto escatológico, la del Yom Kippur, que es la de la expiación, que siempre se ha caracterizado según Zacarías 14:4, que esto está relacionado a la tercera venida del Señor. ¿Por qué digo tercera? Porque el Mesías vino en la primera. La segunda viene, según Tesalonicenses 5, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la tercera venida, cuando Él viene con una cadena en la mano a atar al diablo por 1000 años. Aclararlo para que no haya confusión. Y el Sukkot, que es la última fiesta de los tabernáculos que tiene que ver con el milenio, para darle participación a los demás. Nuestro hermano ahora Alex Verso. Sí, le regaló.
Bueno, una de las, para mí, dentro de la conversación que estamos teniendo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que definir hoy, porque yo no tengo problema con lo que usted cree. O sea, lo único que yo creo, lo diferente. Pero yo lo que creo está fundamentado. Nosotros como cristianos tenemos doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Es decir, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, según lo que leímos, y el capítulo de Hebreos o 9 también declara que la ley contenía la sombra de los bienes venideros. Es decir, eso estaba señalando todo el Antiguo Testamento, usted sabe, desde Génesis 3:15, está anunciando a una persona. Israel no es la nación predilecta de Dios porque es la nación más importante. De hecho, Israel no existía. Dios trae a Abraham y de Abraham comienza a construir una nación. ¿Con qué fin? Con fin de traer al Mesías, porque el hombre había pecado y Dios iba a traer la redención de la humanidad a través del Mesías. Por lo tanto, lo importante aquí no es ni Israel, ni la cultura, ni la fiesta. Lo importante aquí es el Mesías. Porque todo el Antiguo Testamento está señalando a una persona. Si tú vas a Santo Domingo y tú nunca has llegado a Santo Domingo, no sabes cómo ir, hay una serie de señales que te indican cómo llegar a Santo Domingo. Las señales son importantes porque sin ellas no llegas. Pero una vez tú llegas a Santo Domingo, no necesitas las señales porque ya las señales cumplieron su propósito. ¿Qué creo que es lo que está haciendo el judaísmo? O los mesiánicos, todas estas fiestas, es cargando todas las señales arriba, cuando ya tienen la esencia que es Cristo. La Biblia dice que en Él habitó toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Cristo. Por lo tanto, cuando tú mencionas y hablamos del tema de la fiesta, podemos diferir. El tema con esto es que nosotros como cristianos, yo te voy a hacer 3 preguntas para nosotros poder definirnos. Si tú crees que Jesús es Dios manifestado en carne. Se va del tema. O sea, estamos en las festividades bíblicas. Tío, no, pero es una pregunta. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. Para mí lo más importante no son el tema de las festividades. Porque el problema es lo que eso trae detrás. Él me dice, vamos a celebrar el Yom Kippur. Yo lo veo bien, en cierto sentido. La pregunta es, ¿quiénes son los que están promoviendo la fiesta judía? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué trae detrás? La mayoría de ellos no creen que Jesús es Dios manifestado en carne. Segundo, no creen en la autoridad de las Escrituras y tienen que ir a algo que se llama el Zohar. Tercero, no creen en la Trinidad. Para nosotros como cristianos son 3 de las enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, para mí el problema quizá no sea la fiesta. Usted quiere celebrar. El problema mío es si chocamos de frente, por lo menos con esas 3 enseñanzas fundamentales de nuestra fe, ¿dónde estamos parados? Porque la Biblia dice que Cristo es la piedra angular que sostiene el edificio. Y si yo quito a Cristo como piedra, el edificio se derrumba. Entonces, para mí la fiesta, podemos pasarnos el día entero hablando de que usted tiene la razón y el hermano va a exponer y será tu palabra contra la de él. La pregunta es qué trae detrás todo eso. Te puedo mencionar 5 gente que enseñan el tema de guardar la fiesta, incluyéndote a usted. No lo he escuchado con respecto a Cristo, si es Dios, la Trinidad o la suficiencia. No lo he escuchado, pero me imagino que esa es la línea, porque todo el que enseña eso tiene esa misma línea detrás. Y puedo mencionar el nombre, todo el que lo enseña niega la deidad de Cristo, niega la suficiencia de las Escrituras y dice que el Zohar está al mismo nivel porque no se interpreta lo físico, sino la espiritualidad, y está al mismo nivel de las Escrituras. Entonces, como yo voy a donde un Simón Bar Yochai, que duró 13 años clavado encerrado en una cueva, dice que Elías y Moisés lo visitaron y le revelaron el Zohar, y de ahí entonces yo voy a interpretar las Escrituras. Eso para mí es lo importante. Si tuviéramos 5 minutos solamente para que usted me responda eso, yo estoy bien. Vamos a, si mi hermano Edgar tiene algo, pero también, ya que expuso Jimmy, Alex Berson, la gente me está diciendo que el debate está un poco disparejo. Podemos darle el chance a nuestro hermano Julio Deffer que responda a ellos, yo te voy a y después responder interviene nuestro hermano en cuanto al Montilla. Zohar, te voy a responder de la misma manera que le respondí a Jimmy en su programa. Sereno. Si tú abres la llave de tu casa y te cae agua, ¿qué es mayor? ¿La llave que te está echando el agua en tu casa o la fuente de donde viene el agua? ¿Viste?
Tú te respondiste tú mismo lo que tú me estás preguntando. No. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si está al mismo nivel de las escrituras, eso. No, yo te estoy ¿Quién respondiendo. lo escribió? ¿Es inspirado por Dios o es por un hombre? Te estoy respondiendo, Ale, déjame responderte. Es mayor la fuente, pero te voy a hacer una pregunta. Quita la llave y dime si el agua va a llevar a tu casa. Pero para ti, ¿cuál es la llave? Espera, toma fuente. La fuente es Dios. La escritura, la Torá, es la fuente. No, está utilizando un argumento totalmente contrario ¿Usted me puede dejar de a poner? una respuesta. ¿Usted me puede dejar responder? no lo ¿Usted me puede dejar hacer. responder? Responda, Julio Defert. ¿Usted Y puede nuestro hermano responder? Edgar interviene ahora. Le voy a responder. Jamás el Zohar va a ser mayor que la Biblia. Pero tiene que entender una cosa. Cuando a Moisés se le editó la Biblia en el monte Sinaí, ya existía la Torá oral. Y el Zohar, el Midrash y toda la literatura hebrea, en su gran mayoría, todas las que son kosher, que están inspiradas en la Torá. ¿Tú has leído el Zohar alguna vez? Yo sí. Bueno, Yo ¿Tú lo has sí. leído? Yo sí. Dime qué dice la página 63. No, espera. No, No, así, ¿no? No, discúlpame. No, discúlpame. Es que espérate, es que uno no no. puede opinar de lo que uno solamente ha escuchado en las redes No, sociales y ha no googleado. es lo que yo he Momento. escuchado. Edgar puede responder aquí. Mire, oiga bien. En primer lugar, este debate no va a tener una respuesta. ¿Usted sabe por qué? Espérese, no es la mía. No es la mía. Ok, es la mía. En primer lugar, el Zohar trabaja directamente con la mística hebrea. No, pero una mística hebrea elevada a Goku, al cuarto nivel. Eso es lo que establece. Espérese, déjeme terminar. Y lo voy a decir aquí públicamente, aunque sea lo último que diga, le voy a decir. Ninguna persona que sea cabalista y que maneje el Zohar, si es decente, puede decir ni siquiera que es cristiano. Y lo voy a... No. Déjeme explicarle. Espérese, déjeme explicarle. ¿Por qué? Porque el Zohar jamás pone a la figura de Cristo como nosotros, los que estamos aquí, incluyéndolo a usted. Sí, está ahí, yo sé, como el fulano. Está como el fulano. Sí. Ah, usted ve que yo sí la leí. Usted vio que yo sí ya la leí. Ah, ¿cómo está Cristo? Sí, mire, yo te voy a decir. Tú puedes poner en una película 5 personajes. Está el protagonista y están los secundarios. Estaban todos. ¿Quién es la persona principal? No son los que dicen que Cristo es Dios. Nosotros no. Cristo es Dios, La Biblia. es el Dios encarnado. Lo mismo que yo digo, es lo que ustedes le llaman Sí, sombra, sí. pero lo interpretan de otra manera. ¿Es mi turno o no es mi turno? Sí, Edgar. Ok. 2 minutos. En primer lugar, si nosotros, vuelvo y digo, si alguien, el Zohar, para los que son cabalistas, está por encima de la interpretación de la misma mística hebrea y por encima de la interpretación del cristianismo. Jesucristo, para los cabalistas, para los mística hebrea, ¿por qué ustedes creen que todas las fiestas hebreas se celebran en Israel hasta el sol de hoy? Señores, eso es teología básica. ¿Sabe por qué? Porque todavía ellos no entienden que Cristo es para nosotros lo que ellos deben entender que es para ellos. Entonces, este debate no tiene ningún sentido porque todavía esos hebreos que viven con su mística todavía no creen que ese Cristo que nosotros estamos digiriendo hoy, para ellos no lo es. De hecho, la Torá, cuando habla de Cristo, dice el fulano. Hubo un fulano que nació de una mujer, así lo dice. Hubo un fulano, ni siquiera mencionan su nombre. Hubo un fulano que nació en la aldea de, hablando de Cristo, hablando del nacimiento virginal de Jesús. Y eso se hizo en una reunión de rabinos para hablar el tema, y todo el que ha estudiado la Biblia sabe lo controversial que fue el nacimiento de Cristo en su Edgar, época. Vamos a tener una pausa ahora, 7 en punto de la noche. Vamos a pasar ahora a este espacio que gracias al Señor pues nos cedió nuestro hermano Edgar Montilla. Vamos a tener el corte y luego vamos a regresar claramente discutido este tema de debate bíblico de las festividades bíblicas. Y hoy seguimos con lo que es las festividades bíblicas.
Y vamos a dejar ahora en este tiempo a nuestro hermano pastor Julio Deffer, que él tiene sus 6 minutos de exposición, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hermano Idobi. Primero, cuando la Biblia habla de que algo era sombra, está hablando de algo, como cuando la Biblia dice en Génesis, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Jesús es la imagen en el cual el Padre se dio a conocer. El tabernáculo era sombra de lo que habría de venir, o sea, de la imagen manifestada, porque el tabernáculo alojó la gloria. Las fiestas judías eran sombra, o sea, hablaban del nivel de gloria que se iba a manifestar visiblemente en el Mesías, porque el Mesías en el día de la fiesta de los panes sin levadura se para en medio del templo y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, eso es lo que significa cuando algo dice que era sombra. Dije ahorita que en los días de los discípulos había algo que se llama Beidín, corte de justicia, que velaban de que la Torá sea interpretada de manera correcta. Entonces, tanto en la iglesia apostólica como en la iglesia, como en el pueblo judío, en los fariseos, había un Beidín. El Beidín de los fariseos juzgaba a Jesús por la manera de él, de cómo él se expresaba, cómo explicaba la palabra, cómo hablaba cuando decía, mi padre y yo uno somos, yo soy el hijo del Padre, nadie puede ir donde yo voy, el Padre me envió. Entonces todas esas cosas para ellos eran blasfemia, ¿cierto? Y el Beidín lo juzgaba porque lo juzgaba porque ellos solamente interpretaban la parte literal, ellos no conocían la parte mística y profunda de lo que Jesús estaba diciendo. Como Jesús pararse en el templo y decir, en 3 días destruyo este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Si ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que duró 3 días muerto y volvió a resucitar. Estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección, pero ellos estaban viendo de la manera literal, estaban viendo el templo, pero lo que Jesús le estaba hablando era un so. Yo quiero leer una escritura aquí. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, en Reina Valera, escucha lo que dice. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba hablando, habiendo salido de la siguiente alargue al discurso hasta la medianoche. Déjame ver si. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba diciendo, él debía de salir al siguiente día y dio su discurso hasta la medianoche. Entonces, aquí estamos viendo que los discípulos, aquí dice que se reunían el primer día de la semana y no está hablando en sí del domingo. Lo que pasa es que lo pone en Reina Valera de una manera superficiosa. ¿Por qué el día de la semana? Hay que saber lo que es el cedel del Shabbat. La palabra cedel significa establecer el orden. El Shabbat se abre el sábado a las 6 viene a las 6 de la tarde y se cierra el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, cuando terminaba el Shabbat, ya para el pensamiento occidental es el primer día de la semana. Ahora, esta versión que yo uso, sí lo voy a poner claro, dice, en el mochel del Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Shaul se unió a ellos, puesto que se iba al próximo día a un largo viaje. Entonces, aquí vemos, amado, que los discípulos, y si voy al verso 16 dice, pues Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, a celebrar el Shavuot. O sea, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que todo esto era sombra, ya pasó con Cristo, y más adelante de Cristo, ya Cristo estaba en la diestra del Padre? Viene el apóstol Pablo y dice que va a celebrar el Shavuot. Y yo me pregunto, ¿con quién lo iba a celebrar? ¿Con los sumos sacerdotes? ¿O se iba a reunir allá con los otros apóstoles? Entonces está claro que la iglesia primitiva sí celebraba la fiesta y sí se reunían en Shabbat y no el domingo, como nosotros aprendimos. Entonces, si ellos se reunían el sábado y si ellos celebraban la fiesta del Shavuot, ¿cómo es eso? Que nosotros venimos de un momento a otro y nos cambia la cosa y se cambia todo del sábado para el domingo y hay una desconexión de Israel. Pero el Shavuot no es sábado, Shavuot es Pentecostés. Shabbat. Ahora sí.
Shabbat. Ahora sí, porque tú estás tratando de confundir. No. Estoy hablando de Shabbat. ¿Cómo es que se cambia todo de un momento a otro? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que hay mucha gente que está mortificado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay un despertar. Yo me he encontrado con gente que yo nunca pensé que yo me iban a hablar de cultura hebrea, que yo nunca le he hablado a esto. Yo tuve una experiencia cuando yo tenía una iglesia en Colombia, que yo me enfermé. ¿Cuál fue la experiencia? Que yo estaba esperando un tiempo para enseñarle a algunos de mis discípulos lo que es la cultura hebrea, lo que son las fiestas, lo que son el uso de los nombres de Dios y cómo se deben implementar estas cosas. Entonces, cuando yo me enfermé, ellos fueron y consumieron lo que se llaman... Porque es que hay que entender una cosa. Israel es un ventilador de interpretación. Eso es como que ellos piensen del otro lado que nosotros somos testigos de Jehová. O que nosotros somos católicos, nosotros somos evangélicos de corte pentecostal. Pero ellos ven el mundo cristiano así, como un ventilador de interpretaciones. El mundo judío es un ventilador de interpretaciones. Por último, en cuanto al Zohar y toda la literatura, esta Biblia que nosotros tenemos vino acompañado de algo que se llama Torah oral. Y es imposible interpretarla correctamente si no se usa la Torah oral. Israel tuvo dos casas, Elier y Shammai. Vivieron toda la vida discutiendo, concluyeron en una cosa, que la Torah oral y la Torah escrita era parte una de la otra. Yo hago una pregunta para que después alguien la responda. ¿Con qué enseñaba Abraham su casa? Desde Abraham comenzó el pensamiento tanaísta. Dios le daba el mandamiento a Abraham, Abraham se lo daba a los discípulos de su casa, y esto lo repetían. Hasta los hijos de Israel conocían la Torah oral. O sea que cuando Moisés viene a escribir la Biblia, Moisés no está escribiendo algo que ya el pueblo no conoce. Amén, amén. Gracias a nuestro hermano Julio Deffer. 6 minutos y 31 segundos. Ahora vamos a pasar a nuestro hermano Jimmy, que tiene 3 minutos, ¿verdad? Porque le estamos dando más espacio al pastor Deffer, porque él le exige que está solo. Entonces vamos a trabajar eso. Hay tantas cosas que en el contexto cultural hay que corregir. Hasta inclusive el nombre de Israel. Te voy a decir por qué no debió llamarse Israel. Fíjate que en el gobierno de Salomón, en el reino de Salomón, el reino se divide. Y la parte del sur reinó Roboam, y la parte del norte, que eran 10 tribus, se le llamó Israel. En el año 585, cuando Nabucodonosor se lleva cautivo a Judá, que luego viene la dispensación posexílica, lo que vinieron realmente de regreso fue la tribu de Judá, que fue liberado por el rey Ciro. Recuerden, repasen la historia. La ubicación geográfica que ustedes le llaman Israel debió llamarse Judá y no Israel, porque hasta hoy día esas 10 tribus están dispersas. Número 2, el propósito eterno de Dios nunca ha sido con un solo pueblo. Él le dijo a Abraham: en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esta gente quiere centrarse en una familia. El propósito eterno de Dios era en toda la familia de la tierra. Así que 427 años después del diluvio, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. La pregunta es, ¿Abraham era judío? Porque las 12 tribus de Israel salen ¿de dónde? De los lomos de Jacob. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Fue justificado Abraham por la obra de la ley o por el oír con fe? Entonces quieren atrasarnos a llevarnos a lo que era figura y sombra, despistándonos de la esencia. Nosotros tenemos que crecer, por el amor de Dios. Es que yo no puedo seguir debatiendo aquí con no nos mucha pueden humildad. confundir. Es que nosotros estamos claros Es que no dejamos en los las puntos claros. escrituras. ¿Qué es la sombra? Volvemos a lo mismo. Te voy a No la definir qué respondió son. ahorita. Le doy la palabra a Excelente. Alex Berson. Alex Berson, nuestro hermano, sigue. ¿Qué es la sombra? Sombra se utiliza de una causada al interceptar la luz. O sea, una sombra es algo que intercepta una luz. Yo me paro frente a eso y lo que tú vas a ver de mí es una sombra, no mi esencia. O sea, ahorita tú dijiste que sombra era semen o yo no sé qué otra cosa. Pero la definición de sombra es algo que se refleja. Yo me paro enfrente a esa luz, lo que tú ves ahí detrás no es la esencia, no habla en claridad de quién soy yo, pero sí representa lo que soy. O sea, tú estás viendo. Entonces, yo ahorita te leí el pasaje de Colosenses, que Pablo decía
que nadie os critique con asuntos de comida, bebida, luna nueva, sábado. Todo aquello era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y una de las cosas que estamos viendo aquí es que la intención de la corriente es que nosotros podamos convertirnos en judaizantes. Y cuando tú lees, y qué interesante, yo no me llevo al nivel de lo que usted sabe quizás, pero cuando hay un problema, que Pablo se reúne en el concilio con los demás apóstoles, porque habían unos judíos que se habían mezclado con los gentiles y querían obligar a los gentiles a guardar la fiesta. Está en Hechos 15, lo podemos leer. Y Pablo se reúne, y Pablo se reúne, y la conclusión a la que llegan es que a los gentiles, nosotros los gentiles, y ahorita te pregunté cuál es el pasaje, y lo dije al principio, hermano, nuestra regla de fe, práctica, gobierno y disciplina es las escrituras. ¿Cuál es el pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que nos exige a nosotros como gentiles guardar la fiesta judía? De hecho, cuando tú estudias Gálatas, te das cuenta que Gálatas es el libro de la liberación. Porque Pablo predica el evangelio y se introducen ciertos hermanos que hasta Timoteo, Tito, los circuncidaron. ¿Y qué Pablo está haciendo? Llamó a la atención públicamente a Pedro y le dijo hipócrita. Porque le dice, tú sabes que tú y yo, siendo judíos, nos comportamos como gentiles. ¿Cómo vamos nosotros a obligar a los gentiles a comportarse como judíos? Y le llamó hipócrita delante de ellos. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Al principio dice, ni aun yo o un ángel que anuncie otro evangelio diferente a este, dice él, que sea anatema. ¿Qué Pablo está diciendo? La salvación es a través de la fe en Cristo. Todo el Nuevo Testamento es la interpretación. Oye esto, no el Zohar, no la interpretación oral de la Torá. El Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la consumación. Todo el Antiguo Testamento era suma. Cuando ves el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el pasaje que tú utilizas? 30 segundos, que nos responda a nosotros, que dice que debemos nosotros guardar, o qué beneficio, o qué más perfecto, más completo nos hace, aparte de Cristo, para nosotros poder entenderlo y hacer lo que tú estás haciendo. ¿Qué pasaje bíblico en el Nuevo Testamento? Yo vuelvo y te respondo y te pregunto, ¿guardaban los discípulos la fiesta? Tú no puedes responder una pregunta ¿Y no- con una y no lo hizo pregunta. Jesús? Es una pregunta, ¿cuál es el pasaje? Es que tú quieres un pasaje, porque usted está acostumbrado a pasajes, porque los pasajes se usan para citar situaciones la fuera de Biblia. contexto. O sea, ¿cuál es el? Claro. Es la Biblia. No, tú necesitas un contexto para interpretar un texto. Es una pregunta. Usted necesita un contexto para interpretar. Tú no puedes usar un solo texto. Yo no puedo hacer de un texto una doctrina. Te repito y te pregunto, ¿guardaban los discípulos la fiesta? ¿Guardaba la iglesia primitiva la fiesta? La pregunta de los discípulos eran judíos o gentiles. Pablo era, perdón, estoy hablando, la pregunta es nosotros los gentiles. ¿Cuál es la exigencia que se nos hace a nosotros como gentiles? Yo no soy judío, tú no eres Una judío. base bíblica, O sea, ¿cuál es hermano la Julio base Defer? para nosotros los gentiles? Es la pregunta que tiene Edgar. No los judíos. Pero yo se lo Usted leí citó ahorita. el libro de Hechos, esa es su base que tiene. Yo se lo leí ahorita en el libro de Hechos los Hechos. 20. Yo se lo leí en Hechos 20 y se lo voy a leer otra vez. Pero que si ellos eran gentiles, judíos. Alex Berson pregunta a ¿Qué Julio versiones? Defer que si ellos eran gentiles o judíos. Los judíos eran... Oye, los Pablo discípulos. está diciendo aquí que estaba en Asia, en Macedonia, y que quería bajar hasta Jerusalén, que no se quería parar, después de celebrar ayer los pueblos gentiles la fiesta de los panes sin levadura. Lo dice aquí en el contexto. Discúlpeme. Excelente. Disculpe. Vamos a pasar. Esa es la respuesta. Él pregunta, Alex Berson, no. que si tiene, perdón, que Se si lo voy a tiene leer algún otra vez. pasaje Déjame bíblico. leer el pasaje bíblico. Y ya lo leímos, porque es que vamos a ahorrar tiempo. El libro de Hechos, capítulo 20, leímos cuando él dice Pero son los gentiles, que los Pablo gentiles. estaba reunido Pablo era judío. el primer día de la semana y que quería apresurarse para ir a la fiesta. Esa es su base que él tiene. Vamos a pasar con el hermano Edgar Montilla. Ok, vamos. Al principio dije que la forma de yo participar en este debate iba a ser siempre basado a fuentes. Ese es mi parte acá. Cuando el ministro dice que habían dos Torah, una escrita y una oral, es cierto. Usted tiene toda la razón en eso. Y que la Torah hablada, la oral, fue primero que la escrita, también es cierto.
pero eso tiene una explicación. El concepto hebreo se le puso a todo el que era nómada. Ese concepto de hebreo no es un país, se le decía a todo el que andaba. De hecho, la palabra tiene 3 significados: errante, el que vive en tienda de campaña, o el nómada. Ese es el concepto hebreo. Déjeme, no me interrumpa. Entonces, ¿qué pasaba? Como dentro de esos errantes que salieron, cuando salieron de Egipto, esos errantes, ¿usted cree que nada más salieron del pueblo de Dios con Moisés? No, salieron No. de otro pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Dios en 28 ocasiones tuvo contacto muy directa con otros pueblos. Fenicio, sirio. El idioma que ellos poseían, ellos no tenían un idioma, no podían escribir, no tenían un dialecto. Como dijo Jimmy, ¿era Abraham judío? No, era caldeo. Entonces utilizaba Abraham. Por eso yo me molesto cuando escucho a muchos profetas diciendo en el original hebreo. Qué bendito original hebreo. Porque el idioma hebreo viene como línea gramatical después de 1948, un 14 de julio, cuando espérese, dije como línea gramatical porque soy específico. No existe una lengua que no se escriba si no es un dialecto. Si no se escribe, no es una lengua. No estoy hablando de la Biblia, yo estoy hablando como profesional. Si algo no puede tener una forma de escritura, no es un idioma, es un dialecto. Entonces, como ellos habían sido pasados por muchos pueblos, lamentablemente, ahí tenían una mezcla de arameo, de fenicio. O sea, para ellos poder comunicarse con todo lo que andaban con ellos, tuvieron que crear un idioma, una forma de comunicarse. Eso mismo pasa en una república que está cerca de nosotros. Tuvieron que crear una forma de hablar. Y luego cuando ellos tienen una independencia, tienen una lengua que es Haití. Tienen una lengua después que pueden escribirla. ¿Entienden? Entonces, ya estoy terminando. Entonces, no había un idioma hebreo. Lo que utilizan los sabios es hebreo antiguo y hebreo moderno. ¿Por qué moderno? Porque es el que empieza a escribirse. Y ese hebreo de hoy, que usted ahora mismo entra a Google y le van a salir 16,000 escuelas diciéndote aprende hebreo, no es el hebreo bíblico. Y yo se lo reto con cualquiera. No es el hebreo bíblico. Bien. ¿Es cuánto? Nuestro hermano Julio Deffer, si tiene algo para Hermano refutar. Edgar, mira, primeramente, después vamos a pasar a las preguntas que las personas primeramente, tienen, en los días de Abraham se hablaba hebreo parloteo. Por ejemplo, si iban a hablar de Alex, se identificaba con una cabeza de vaca. Si iban a hablar, por ejemplo, de B, que es la segunda consonante, en el hebreo parloteo se trataba de una casa, porque B tiene que ver con casa. Pero está diciendo otra vez hebreo. Es el idioma hebreo, hebreo parloteo, después el hebreo sacerdotal. ¿Cuál de todos los dialectos? El idioma hebreo siempre ha muchos existido. dialectos. Siempre Brother, ha existido, desde todo que el Abraham nació salió de la en Mesopotamia. El que nació en Egipto realmente hablaba hebreo. El pueblo hebreo siempre ha tenido su lengua. Te lo repito, te repito una cosa. Mira, desde los días de Abraham se comenzó, los hebreos estudiaban y hacían su fiesta y todas sus cosas. Hasta en el tiempo de la esclavitud. ¿Tú entendiste Los lo que yo? hebreos tenían lo que se llama el hebreo, primero parloteo en los días de Abraham, después el hebreo sacerdotal, después el hebreo bíblico, que es el que tú dices que no tiene vocales, después los masoretas le pusieron las vocales al hebreo, al hebreo. Mira, esto es hebreo bíblico, no tiene vocal. Sí, no, pero yo quiero que tú me entiendas lo que yo te estoy explicando, porque no es solo para ti, es para la audiencia. Repito, lo que yo quiero que tú digas es que no, cuando tú estás utilizándolo como idioma, yo no te estoy diciendo que ellos no tenían, es que fue cambiando de acuerdo a cada contacto que tuvieron. Y por eso ya no tenían, era un dialecto, una mezcla. Claro que el idioma viene Elías, avanzando. Eliel, Amás, Sabatani. Oh, mira, está llamando a Elías. ¿Por qué dijeron eso? Ya ese pueblo no conocía ese idioma. Estamos en el tiempo del profeta Julio Deffer. Si va a responder, Bueno, tiene 3 minutos.
Voy con Ale. Hecho 20:16, pero Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, a celebrar el Shabbat. Después, pero mandó a llamar a los ancianos de la asamblea mesiánica en Éfeso de Mileto. Cuando llegó, ¿a dónde estaba? En Excelente. Éfeso. ¿Qué versión es? Ese es Entonces, Reina Valera. entonces, lo único que vale es la Reina Valera. No, es que yo no uso, yo la Reina Valera la tengo para ustedes, yo no uso Reina Valera, papi. Ah, ok. Porque si para ustedes la única Biblia que Aquí vale no es dice la que él Reina fue a Valera, celebrar nada, ¿eh? Aquí tampoco. es que no va a decir que fue a celebrar, porque hay una intención desde el 325, y tú lo sabes más que yo, en el mundo griego, de sacar a ¿Qué Israel. pasó en el 325 Ay, en el concilio de Nicea? ¿Qué pasó? ¿Tú quieres Co- entrar ahí en comenzó lo que es la castración de la iglesia. Quitarle todos los Ese recursos punto que es le venían a importante. Israel. Ese punto es importante. Y sacarle todo lo que tiene que ver. ¿Puedo leer un pasaje con respecto a... Espérate, ese- 2 ese- minutos, vamos a ese las turno mío, preguntas. porque sin estoy- comentar? Es todavía para que tú... No, después tú vete a tu pasaje. Estoy en el turno mío, porque Ok. el texto que tú usaste como base, Colosenses, tú lo interpretas de manera contraria, como es la interpretación Yo no del lo pensamiento interpreté. occidental. Contraria. Yo lo leí. Sí, él lo interpreta de Él manera- lo yo no leyó, leí. él lo leyó. Yo no solamente. interpreto. Él lo interpreta. No, Ok, yo pero no lo dile que me dé su interpretación. No, ¿Qué yo es no lo lo que quiere interpreto. decir? Es que eso se interpreta Que así. Pablo está diciendo que nadie juzgue No, yo- a los que quieren guardar Shabbat, y es al contrario. Pablo está diciendo, y te lo repito, ¿tú me puedes dejar hablar, por favor? No estoy hablando. Ok, cálmate. El contexto que se le da es totalmente contrario. Pablo no está diciendo que lo Explícalo. juzguen, que no lo juzguen por guardar Shabbat, por no guardar Shabbat, sino por guardar Shabbat. Porque guardar Shabbat y celebrar fiesta es participar de la herencia en el Excelente. mundo cristiano. Pe- Y los judíos del primer ciclo, Está increíble. cuando la Biblia habla de pensamiento, increíble. de mandamiento de hombre, ahora yo te hago una pregunta. Dime si guardar Shabbat Bien. y guardar fiesta para los judíos en el pensamiento de Pablo es un mandamiento de Yo te hombre. hice una Tiempo pregunta. aquí. ¿Quién dio los mandamientos de Que guardar no era Shabbat? Y la celebrar pregunta- Shabbat, Tiempo dice aquí, Julio Chabaot. Defer. Y la- No, tú estás y- confundiendo. y la pregunta a la es- persona ¿Dónde que tú está estás? Mi amado. Mi amado, ¿Dónde tú estás? Vamos a las Ha hecho preguntas. 2016. No me oyen. Déjame. Él fue a celebrar el Chabaot. El Chabó. Está bien. Sí, Yo estoy Ok. hablando del Shabbat. sí, pero eso no fue lo que Seguimos, fue a seguimos aquí, ok, vamos en la misma línea que estamos, gracias, gracias a nuestro hermano Defer, gracias a nuestro hermano Jimmy, nuestro hermano... Pero vea que los 6 minutos Él- ya se acabaron. No, Van recuerda que 8. para responder son 3, Esta noche. ahora la exposición eran 6, entonces vamos ahora a entrar en un espacio, tenemos todavía un tiempecito, tenemos media hora todavía, Sí. entonces vamos a la pregunta que las personas nos van a llamar. Tiempo porque salió un... Sí, nuestro hermano Edgar Montilla tuvo que marcharse. Le explico, tiene un compromiso ministerial, entonces tuvo que salir. Vamos con las preguntas. Bien, vamos a las preguntas. Mira, precisamente en esa misma línea, aquí está el hermano Claudio Santana y él dice, tengo esta pregunta para el profeta Julio Defer. ¿Por qué Pablo, siendo apóstol de los gentiles, no le dijo a los gentiles que ellos tienen que celebrar la fiesta judía? Yo pedí Va un para pasaje. Wow. Un pasaje pedí y no me lo han dado. Dios mío. Él leyó acerca de los Hechos discípulos 20. que Sí, lo voy a leer ¿escuchó otro- la pregunta? Gente. Sí, escuché la pregunta, le voy a responder Excelente. A le Claudio. voy a responder a Claudia ahora mismo. ¿Por qué Brother. Pablo, siendo apóstol de los gentiles, no le dijo a los gentiles que ellos tienen que celebrar la fiesta judía? El profeta En lo que él Defer busca, va a ¿puedo leer un pasaje? responder la pregunta. Bueno. Es que puede traer a confusión. Vamos a Ok, esperar que ok, responda. ok. Dice el mismísimo apóstol Pablo, hablando Acércate al en micrófono, Colosenses. Defer. Pero, dale. Colosenses. Excelente, vamos. Ok. Fuego. Esto está bueno. También fue en unión con el que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con mano humana, Ya. sino cumplida por medida de despojar De del acuerdo. control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo, en el cual la circuncisión hecha por el Mesías. Colosenses, Colosenses 2.11. Colosenses 2:11. Vamos a interpretar esto para que podamos entender este contexto, ese pedacito nada Vamos a más. darle. ¿Quién hacía la circuncisión? El mochel que hacía la circuncisión es la persona que tiene la autorización de unirte al pacto y de librarte de la muerte, porque la ley decía que el que violentara el pacto inmediatamente era digno de muerte. Entonces, lo que Pablo está explicando y lo que Pablo está diciendo con este texto ahora, que el mochel ahora es Jesús que ha circuncidado nuestros corazones, el cual nos hace acepto de lo siguiente.
fueron sepultados juntamente con él en el poder para haber sido sumergidos y en unión con él también fueron resucitados por la llenura y la fe de Yahweh que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Ustedes estaban muertos, sepultados por su propio pecado. Esto es por su prepucio. O sea, la muerte o el pecado, si alguien dentro del pueblo de Israel en el antiguo pacto no tenía Brit Milá, estaba muerto. No ¿Qué es pertenecía Brit a Milá? la Milá en español, ¿qué es? circuncisión. Ok. Circuncisión. Si no tenía circuncisión, el mochel lo que hacía era que te... Tú puedes ver, yo veo una sinagoga de judíos, yo no me entro en una sinagoga de judíos porque el judío lo primero que me va a decir es, muéstrame tu pacto. Usted es un muerto, usted no puede estar aquí entre nosotros, salga de aquí. Usted no es judío. Un judío ortodoxo te va a decir eso. El Pero ortodoxo. como él lo ve, yo quiero saber cómo tú ves eso. ¿Cómo yo veo eso? Sí. Ese es su pensamiento. Tú tienes que entender el pensamiento No, para que tú puedas entender el es texto. que no hay nada por encima de este pensamiento. Eso es lo que yo Ese quiero que Pero se Jimmy, aterrice. no, tú eres que no ha aterrizado, que No. este Perdón. pensamiento se tiene que ¿Qué interpretar. tiempo de respuesta? Ujú, 2 minutos. Ya. Tú tienes que interpretar la Biblia de acuerdo a su cultura. Bien. O sea, cambia. Primeramente. La interpretación. ¿Tienen algo que responder a la pregunta de Claudio? Es que yo no he terminado con la respuesta de Son de 2 minutos. Claudio. Son 2 minutos, ya pasaron. ya 30 Entonces, segundos, ya pa- Julio. 30 segundos. 30 segundos. Pero si me interfieren, no puedo hacer mi exposición. Le estoy dando la explicación de que Pablo sí le dio argumento a los gentiles de que celebren la fiesta. Excelente. Ya. Pablo sí le dio argumento. Lo que pasa es que hay que entender el contexto Vamos bíblico con la histórico siguiente. para entender. Vamos con la siguiente pregunta. ¿O ¿Ustedes quieren agregar algo más a eso? Sí, lo primero es que cuando Dios interviene a Pedro, porque él le muestra una visión y le muestra un manto Un de lienzo, todos animales ajá. en ese lienzo y él le dice mata y come. Pedro le responde desde la cultura y le dice yo no puedo comer animales inmundos. Ahora Dios lo reprende y le muestra y le dice no llave inmunda lo que yo limpié. Pero fíjate que aquí el sentido figurado era para referirse a Cornelio, que era gentil y ellos lo veían como inmundo. Entonces fíjate cómo la cultura contrapone a entender la dimensión de un nuevo pacto. Porque lo primero que hay que entender es cuál es el pacto que te gobierna. Amén. En la Biblia está el pacto adámico, el noélico, el abrahámico, el mosaico, el davínico y el nuevo pacto. ¿Cuándo tú has visto a alguien reprendiendo un demonio? Te reprendo en el nombre de Jehová Terrafeca. Te reprendo en Jehová Nisi. No, te reprendo en el nombre que es sobre todo nombre. Oh my God, en el nombre de Jesús. Entonces no podemos permitir que esta ola, porque esto es una moda de gente que todavía está en el antiguo pacto. Te repito, Jimmy, Y tu todavía hijo va a predicar no esto. han llegado a este nivel. Ellos no han llegado. Él le dijo, Pedro, no llame inmunda lo que yo Bien. limpié. Nuestro hermano Alex Berson, 2 minutos, Alex. El pasaje que nuestro hermano acaba de leer no tiene nada que ver con el tema de la celebración de la fiesta. Está hablando acerca de la circuncisión. Nosotros hablamos acerca de lo que es una sombra. Lo que es una sombra. Dios le dio a Abraham la circuncisión como una sombra. Pero acaba de decir que ahora la circuncisión es en el El corazón. corazón. Sí, sí. Te acabas de leer que... Por lo tanto, amado, Perdón. aquí lo que está diciendo Pablo es que Jesús no ha suelto. Ya no tengo que ir a hacerme la circuncisión donde el mochel, donde el que me absolvía, ahora Jesús me hace la circuncisión en el corazón. Y por tanto, porque si tú no tenías circuncisión, tú no podías participar ni de Shabbat, ni de nada de eso, ni de ninguna fiesta. Pero eso eran los judíos o los gentiles. Los gentiles. Ok. Esos eran los judíos o los gentiles. Ale, Vamos a la tú otra tienes que- pregunta. Tú tienes que, Porque tú esa tienes que pregunta- cambiarte el pensamiento, porque tú y Jimmy tienen un pensamiento demasiado griego y no son flexibles que la- para poder perdón, entender perdón. un Per- documento perdón. que no viene de Grecia, Perdón. viene de Israel. Es que la Perdón, pregunta profeta es, Julio. Perdón, la pregunta Alex es, Berson. yo te hicimos una pregunta y tú... Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok. Dice, pregunto a Defer, este es Roberto Ortiz Rodríguez. Háblame de la dispensación de la gracia. Si esos mandatos aplican a este nuevo orden, Nuevo Testamento. My God. Esa es una pregunta que hacen aquí Roberto Ortiz Rodríguez. Le vuelvo a repetir y termino en lo mismo. Hasta que no entendamos desde el pensamiento
oriental y no desde el pensamiento occidental, lo que significa sombra, no vamos a entender que esas cosas hoy se están manifestando en nosotros y que cuando las celebramos nos conectamos con su espiritualidad. No vamos a entender eso. Entonces, si vemos la gracia, estamos en la gracia, ok. Pregúntale a Roberto ahí mismo, si ya él llevó su diezmo a la iglesia, dile que lo deje de llevar, porque eso era de la ley, porque eso fue dado en la ley, y para un sacerdocio levítico. Dime, y no significa que yo no diezmo, yo diezmo. Abraham entregó los diezmos y no estaba en la dispensación. Pero no diezmo levítico, no diezmo levítico. No, es que hubo un cambio de sacerdote. Pai, siempre ha existido ¿Tú estás bajo el sacerdocio de Aarón o el de Melquisedec? Pai, tú dijiste que el diezmo nace en la ley y Abraham entregó el diezmo. Tú estás hablando de la gracia, sí, y entonces me mete la ley. Amén, amén. Vamos a continuar en ese mismo orden, bajando, ¿verdad? Para tranquilito ahí. Vamos a continuar con las preguntas para que ya se vayan, como vamos el tiempo caminando. Queremos escuchar a alguien que llame al 809-246, ¿verdad? El teléfono de la emisora, 246-5203. Si usted quiere hacer una pregunta en el aire estamos disponibles en este momento. Amén. Nuestra hermana Giovanca tiene la última pregunta de este espacio para continuar con los hermanos. Bien, alguien aquí comenta con relación a que se decía que el Shabbat no es una festividad, pero aquí en Levítico 23 hay algo que expresa lo siguiente, y dice esta persona, Emuná Fe se llama, tal vez encabeza el Shabbat en Levítico 23 la lista porque es la festividad más importante de todas. Se observa todas las semanas, mientras que otras festividades tienen lugar una sola vez. La palabra sábado significa descanso, bueno, por ahí va, pero yo quiero leer esa parte de Levítico 23, versículo 1-2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. O sea, el Shabbat se menciona como una de las festividades bíblicas y habían dicho aquí algunos de ustedes, no recuerdo cuál, que el Shabbat no estaba entre las festividades bíblicas. Y esto dice una persona que está aquí en el chat. ¿Tienen algo que decir sobre esto? Ok, yo quiero decir algo porque hubo algo que dijo Defel ahorita, que cuando tú celebras la fiesta te conecta a la espiritualidad. Oiga, ¿qué contraste hay esto con lo que enseña las Sagradas Escrituras? Jesús dijo, yo me voy, no lo dejaré solo, le enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien lo va a guiar por toda justicia y por toda verdad. Y Gálatas dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que vive en el Espíritu, el que camina en esa dimensión, no hay ley. Jimmy, ¿y tú crees que alguien le puede estar en el Espíritu si no guarda los mandamientos de Dios? ¿Tú lo guardas, los mandamientos de Dios? Yo lo guardo. Las 613 leyes, ¿tú la guardas? No, yo estoy bajo la gracia. Seguimos con las festividades. Wow. ¿Debe la iglesia de hoy celebrar estas festividades? Amada, le tengo una respuesta que de hecho me está pidiendo un versículo ahorita. Ya. Exhortación contra el vivir en esclavitud. ¿A cuál pregunta? Esa que le dieron un versículo ahorita. ¿Cuál? Sobre si en el Nuevo Testamento. Que ya ese tiempo pasó y hay otra pregunta. Ya no quedan 20 Si en el Nuevo Testamento se guardaba Shabbat, puedes dejarlo para tus conclusiones. Porque es que todo el mundo sabe eso en el cristianismo, que en el Nuevo Testamento se guardaba Shabbat. Todo el mundo sabe eso. Bueno. Entonces, ya estamos en la parte final. Nos quedan 20 minutos, 19 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es ya la parte del cierre, 5 minutos cada uno para hacer su cierre. Sin interrupción, nuestro hermano Defel, como siempre ha ido adelante. Yo estuve adelante, ahora me toca cerrar a mí. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad, no hay problema. Usted sabe que usted de aquí, ¿verdad? Entonces, nuestro pastor Julio Defel, vamos a hacer nuestro hermano Alex Berson, sus 5 minutos, nuestro hermano Jimmy, y cierra nuestro hermano Defel con los 15 minutos entre los tres. Y después nosotros, entonces damos la conclusión ya del cierre del programa. Sí, es bueno que para ver el cierre sea un orador intercalado. Amén. Sí, porque si le deja el cierre a él,
Bueno, hay que ponerlo en el medio. Sí, con el Sí, en el contraste medio, con la para cultura, que- sí. Puede entonces Espera un tener- momento, Jimmy. Yo comencé, ustedes Yo- siguieron. ok, Ahora a usted le toca- No, no hay problema. cerrar. Yo jugué Tranquilo. Yo jugué de home club ya. Ahora yo jugué de visitante, ahora me toca jugar. Bueno, Está bien, Eh, vámonos con Alex Belso. Mi, Banca. mi conclusión y la pregunta que siguen vigente y lo que era si tenemos algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos pidan a nosotros como gentiles guardar las fiestas. Y yo acabo de leer un pasaje a todos los que nos escuchan que Pablo dice que nadie os juzgue. Y alguno pudiera leer cualquier versión. O sea, tú me estás diciendo que la nueva Reina Valera, la Reina Valera no funciona. Yo estoy leyendo otra versión. Y dice lo mismo. Mira que te voy a leer, mi amado, con respecto a Pablo. Deme un permisito, perdón, porque nosotros solicitamos una llamada. Ok. Si me permite. Vamos a ver, tenemos una llamadita. Sí, buena. Buenas noches. Amén, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Por aquí, de este lado, Roberto Ortiz, Villa España. Ah, Villa España. Dígame, Roberto. Quería preguntarle a nuestro hermano Defer si el libro de los Romanos, que es escrito por el apóstol Pablo, se escribió por escribirse o para enseñar la verdadera intención de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y que en los mandatos de fiestas escritos en la ley mosaica se le da ese tipo de relevancia de parte de él y lo que siguen esa corriente, pero entonces, si se aplica esos mandamientos de fiesta, entonces, ¿por qué entonces no aplicar los sacrificios de los machos cabríos y las otras cosas que se empleaban en esa dispensación de ley mosaica? La pregunta. Sí, mi hermano Roberto. Dios le bendiga en esta hora. Amén. Me parece que usted está mezclando una cosa con otra, porque la misma discusión que tengo desde que comenzó este debate es un tema de interpretación, porque leemos la Biblia literal y la queremos interpretar literalmente, y la Biblia se lee de una manera y se interpreta literal, pero también hay que ir a sus otras vertientes de interpretación para poder encontrar el contexto otra en lo que dice el llamada. texto. Sí, amén. No. Tenemos otra llamadita. Sí, buena. Se fue. Puede llamarnos. Si entra una llamada, por lo menos los que estamos dando su información, Le damos el chance. le damos el chance, porque hay que darle el chance también como ellos no han dado chance de escucharnos, también entonces podemos darle a ellos. Entonces, sigue nuestro hermano Bueno, Alex. inicio. En fin, mi conclusión y la razón de la cual estoy acá es que nosotros podamos entender cuál es el fundamento de nuestra fe cristiana. O sea, o somos cristianos, o Pablo o algunos de los apóstoles solicitaron que nosotros como gentiles guardáramos esta fiesta. Sí, Vamos a dar si chance quiere a esta darle. llamadita. Sí, Dios buenas. Buenas noches, le habla Ambieris Mateo. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, amado. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta a Defer. Amén. La pregunta es la siguiente. Hay una tendencia de algunas personas en ese movimiento de presentarse como expertos en hebreo y en griego. Yo no Entonces, entendí. en un contexto evangélico, cuando alguien menciona la palabra hebreo o griego, se entiende inmediatamente que la persona sabe eso. Yo quiero saber en qué escuela, si él estudió hebreo, si él sabe hebreo, o solamente son palabritas claves sacadas del contexto que él se sabe. O sea, cuál fue la universidad, cuál fue el seminario, dónde, si él maneja la gramática griega, si él puede dar clase de griega, no de hebreo, si él puede dar clase de hebreo, porque es muy fácil sacar dos palabritas y brillar con ellas, pero el hebreo es un idioma que hay que estudiar, y el griego. Ok. Esa es mi pregunta. Amén. Bien, nuestro hermano. ¿entendió la pregunta? Sí, bueno, yo le voy a responder. Desde el año 2008, yo tengo un rabino que es mi maestro. En estos caminos no se camina solo. Hay que tener a alguien que te ayude a caminar en la peregrinación de ascenso. Y lo segundo, sí, yo estudié después de hacer mi licenciatura en teología normal en una universidad de Colombia. Después estudié con otra universidad a distancia hebreo bíblico, luego hice una licenciatura en mística y cultura hebrea. Excelente. ¿Cierto? Bueno, ¿algo más? Amén. Listo. Entonces, voy a leer un pasaje, voy a leer dos pasajes. Quien escribe este pasaje es el apóstol Pablo. Yo no sé cuál pudiera presentarse este tiempo como uno que pueda aventajar a Pablo, pero Pablo está hablando a los Gálatas y le dice: pero hago saber, hermano,
que en el Evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, y eso encierra la fiesta, encierra las celebraciones, que perseguía de sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y ya en el judaísmo, a muchos de mis contemporáneos yo los aventajaba, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia de revelar a su Hijo en mí, para lo que yo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne ni sangre, ni tampoco subí a Jerusalén. Pablo está hablando en Filipenses. Pablo dice: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia escribiros la misma cosa, la cual para vosotros es útil. Dice que dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, hablando de la circuncisión. No, Señor. Está bien. Nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu, no, Señor. O sea, él dijo no, Señor. No, la Perdón, circuncisión lo no te era estoy mutilar el leyendo. cuerpo. Estoy leyendo. Perdón, dice, cierto. dice Pablo: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Acerca de la circuncisión, oye que Pablo dice: nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Dice Pablo: aunque yo también tengo de qué gloriarme y de qué confiar en la cruz. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y está hablando de la circuncisión, porque oye que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo, 30 segundos. perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora la estimo como estiércol y como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, no del judaísmo, no de la cultura, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios se basa en la fe. Tiempo. No sé cómo se Nuestro hermano interpreta Jimmy. eso. Nuestro hermano Jimmy Peguero, no, ya el caso de Defel hay que responderle con la palabra y los versículos bíblicos que no lo convenzan, ya él sabrá. Bueno, me voy a Romanos 4. Como hay una exigencia en practicar la fiesta ahora en este nuevo pacto, no sé cuál es el pacto que te gobierna, porque el pacto de la ley, el pacto mosaico, había que circuncidar al niño al 8º día, porque no le exigen circuncidarlo ahora. Ahora, Romanos capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado según las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si alguien practica la fiesta, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Por qué justificado el hombre? Romanos 5. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de la cultura judía. Por medio de las fiestas, no. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, etcétera, 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 etcétera. Jesucristo es el centro. Es el eje baricéntrico sobre el cual giran todas las cosas.
Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo tiene la espada aguda de doble filo en su boca. Es el que estuvo muerto, ahora vive. El que camina encima de los 7 candeleros de oro. Él es el maná que descendió del cielo. Él dijo, el que no come de mí, bebe de mí, no tiene la vida eterna. Entonces ya todo termina en Cristo. Cristo es el primero, el postrero, el último, el alfa, el omega, el principio y el Dígame fin. alfa y omega y te lo demuestro. En otro Ni yo debate tampoco. será. Mire, Alfa y omega. mire. Un minuto más, Jimmy Peguero. Mire, yo voy a concluir con esto. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual poder ser salvo, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así No es. hay otro como Él. Eso está claro. Ningún judío, ningún rabino se autotituló ser el camino, la verdad y la vida. Así No es que Él tenía vida, no que Él mismo es la vida. Amén. No que Él tenía la verdad, sino que Él era la verdad. Por lo tanto, la verdad no es un concepto. Tenemos una es llamada, persona. tenemos llamada, amén. Gracias, hermano Jimmy. Vamos a ver esta llamada. Sí, si la buena. podemos sacar. Bendiciones. Señores, estemos atentos a la palabra, que van a introducirse mucha filosofía hueca, dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se han escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de la palabra tengamos esperanza. Estemos en la palabra, Wow. que Cristo viene. Amén. Así Amén. estamos. Por eso precisamente Tremendo, traemos estos tremendo. temas. Amén. Nuestro hermano Julio Deffer, ya para cerrar. Bueno, para yo cerrar, Sí. yo tengo aquí un calendario hebreo, un calendario por el que nosotros nos regimos. Yo le voy a Gregoriano. pasar esto a Ale, yo le voy a pasar esto a Jimmy, yo le voy a pasar esto a la hermana Giovanca, yo le voy a pasar esto al hermano Idovi. El hebreo. Yo te voy a pasar esto y yo te voy a pasar esto. Y yo me voy a quedar con esto. Ahora yo, antes de hacer mi última exposición, voy a hacer la siguiente pregunta y terminamos con esto. ¿Por cuál de estos calendarios vivían los apóstoles del primer siglo? Dame tu respuesta. ¿Por cuál de esos dos calendarios? Levántame el que En vivía tu los... tiempo. Tú no eres moderador para Yo estoy haciendo una En tu pregunta. esto es un tiempo. debate. No, Es que deja tú la no pregunta al eres aire y si moderador. él quiere responderla, pues. Amén. Pero esto no es un debate. Pero estamos en conclusiones. Estamos Por ya eso mismo, en estamos la en parte de resumen. No va a dar que el él tiempo. presente Sí. su tesis. Sí, Estamos en preséntala. conclusiones, pero ¿por qué tú no puedes responder la pregunta? Vamos a hacerlo fácil. Mira el mío, aquí está. Este era el calendario. Mírelo ahí, todo el que está viendo. Este era el calendario que se regían los apóstoles, Jesucristo y todo lo que nosotros hemos seguido. Cámara, ya. Levántame el tuyo, Ale Belson. Amén. Ah, ese. Entonces, no, dame tu respuesta, ahora dame la tuya. Levántame uno. Está en tu tiempo, Julio Deffer. Tiene Levántame el tuyo. 4 minutos. Levántame el tuyo. ¿Por qué no lo quieres levantar? Pai, si ese era el calendario que se regían los discípulos, es el que nosotros tenemos que volver. Olvídese de eso. Ahora, la salvación es prerrogativa. Eso no lo enseño yo, eso lo enseñó Juan Calvino. Que yo casi no leo cosas de pensamiento griego. Desde que fui cristiano leo más cosas que tienen que ver con la cultura hebrea. Pero Juan Calvino enseñó que la salvación es prerrogativa. O sea, la salvación no se pierde. La salvación que nosotros tenemos ha sido dada por gracia. No podemos hacer nada que nos ayude a alcanzar a eso. Ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Yo voy a lanzar la siguiente pregunta. Para muchos consiervos pastores. La gente que no diezma se va a perder. Ah, pero el que no diezma no será bendecido, lo predicamos desde el púlpito. Ah, celebramos la fiesta de primicia, pero las otras fiestas están satanizadas, ¿cierto? Ey, señores, determinando... Espérate un momento, caballero. Usted está diciendo que eso es mandamiento de hombre y está confundiendo la cosa. Eso no es mandamiento de hombre. No, él leyó la Biblia. Él leyó la solamente. Biblia y Dovi, por una cosa es leer y otra cosa es interpretar. No, nadie interpreta, Le- no han interpretado, él solamente Oye, tú eres, leyó. tú eres moderador, amado. No, le estoy Es la diciendo Biblia él que está conforme a lo buena. que él dijo. Es la Biblia Vuelvo que y, está re- buena. vuelvo y repito, el Amén. texto de Colosenses donde Pablo dice que nadie te juzgue, Otro más. donde Pablo dice que nadie te juzgue, ni en comida ni en bebida. Pablo está hablando de la herencia que hemos alcanzado por medio de Cristo, que se ha convertido en nuestro mochel. ¿Qué es el mochel? El que te hace la brimilá. Ahora no te la hace en el prepucio, ahora te la hace en el corazón. Yo no tengo
Yo no estoy circuncidado. Ahora la circuncisión no la he hecho y no he dado derecho a la herencia. El día que Dios se le reveló a Abraham en el capítulo 15, Abraham le dijo que no, que Dios le dijo, tu galardón es grande para conmigo, hablando de la herencia que había de recibir en Dios, porque Abraham estaba diciendo, no, el que me hereda es un esclavo, no tengo hijo, no tengo herencia. Amén. Señores, para concluir, la palabra conocimiento no es letra. Por eso hemos interpretado mal todo el tiempo que la letra mata. La palabra conocimiento es la palabra hebrea da, que significa conexión. Entonces, cuando Pablo dice en el texto que Ale leyó, cuando dice aquí, en conexión, está hablando por el conocimiento. Bien, finalmente ya. Oye, pero no se ha terminado mi tiempo todavía. Tú me dices 5 minutos y va por 3:30, No, va por 4. es que ya no, Eso por le iba la a decir, llamada, por que la llamada, le queda 1 minuto por para la llamada terminar. tuvimos que terminar. Entonces, si Ale Belson cree que lo único que vale es Reina Valera, lamentablemente está 1000 años luz de la verdad. Internacional, Dios No, toda esa Biblia son de versiones griegas. O sea, no son válidas. Yo no he dicho que no son válidas, lo que yo digo es, léete, espérate, ¿qué dice? Conclusiones. Reina Valera, cuando tú la lees, en un texto dice, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. El texto original aquí dice, porque la ley y los profetas hablaron acerca de Juan, no hasta Juan, porque si hubiera sido hasta Juan, entonces, después de Juan vino Jesucristo como profeta. Hubieron profeta en el Nuevo Testamento. Profeta. Juan era No profeta. como Dios encarnado, Jesús. Jesús es Dios encarnado, pero también es profeta. El profeta de los profetas. El apóstol de los apóstoles. Amén. Entonces, se ha querido dar a entender que en esta corriente, porque dice esta corriente, hay mucha corriente, es un abanico de muchas interpretaciones. Misticismo Kocher. Ya le queda un minuto. Dale, yo soy el que cierro, ya tú no vas a hablar más, olvídate. ya no. Yo soy el que cierro aquí. Ya cerramos, sí. Yo soy el Él que encierra. Miren, mi gente, gracias por la invitación. Amén. Los quiero. Les bendigo. Ya lamentando el caso, ya el tiempo se nos ha terminado. Nos queda 1 minuto para despedir el programa, porque a las 8. Agradecemos a nuestros hermanos que accedieron a este llamado. Por su Muchísimas gracias. valioso tiempo. Nuestro hermano Edgar Montilla también, que nos cedió este tiempo. Gracias. Yo sé que esto ha sido de edificación. Queda claro ya en este debate, entendemos, que el hecho de que usted celebre o no Giovanca, por favor, yo te lo ruego. Mira, yo cancelé un vuelo para quedarme en esto. Permíteme leer este último texto. Un segundo. Déjeme ya decir esto. El hecho de que usted no celebre la fiesta de su día no significa que usted no se va a salvar. Esto no tiene que ver nada con su salvación. La iglesia cristiana de hoy no tendría la obligación de celebrar las fiestas judías. Dígame, profeta. Gloria a Dios. Mire, en Gálatas 4, desde el versículo 8 dice, en el pasado cuando conocían a Yahweh servían como esclavos, cuando no conocían a Yahweh servían como esclavos a seres que en realidad eran antidioses. Pero ahora si conocen a Yahweh y más que eso son conocidos por Yahweh, ¿cómo es que devuelven otra vez a esos débiles y miserables rudachín? Espíritu significa eso. O sea, elementales. En otra versión. No, rudachín significa espíritu inmundo. Okay. O sea, servir a esos dioses. Quien esclavizan de ellos de nuevo. Mira lo que dice, para dónde quiero llegar en el día. Dice, ustedes observen días especiales. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas. Ustedes observen días especiales, meses, temporadas y años. Una pregunta. No podemos. La Biblia, ¿cómo podemos verificar que eso es cierto? Excelente. Ale, Será vete a la para Universidad de próxima. Jerusalén, donde yo Dios le estudié, bendiga. invierte mucho dinero como yo invertí y estudia allá, para que después vengamos a discutir esto con otros Nada, argumentos. le damos gracias a cada uno de ustedes por a participar en este debate, ¿verdad? En esta mesa de debate, y queremos agradecer a la audiencia por estar pendiente y escuchar. La próxima semana, entonces, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, vamos a estar aquí abiertos, ¿verdad? Para seguir trabajando. Pero gracias a nuestro hermano Alex, gracias a nuestro hermano Jimmy y a nuestro hermano Julio Deffer por cancelar ese viaje para estar con nosotros. Eso es un valioso valor que se le damos, ¿verdad? Cada concepto que se ha dicho aquí es para aclarar y para edificar. El objetivo no es hablar de un concepto, sino edificar al pueblo de Cristo. Amén. Muchas bendiciones. Y no imponemos nada, sino si se puede celebrar o no se puede celebrar. Si usted la celebra, está bien. Si no la celebra, también está bien. Usted sabrá conforme. Amén. Amén. Gracias y nos vemos la próxima. Bendiciones.